650 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños y adolescentes sin supervisión de madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Este lunes 3 de agosto del año 2020, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García; en la redacción, Jackson Vargas; en los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, pueden seguirnos a través de nuestros distintos canales digitales, rcr750.com, también a través de nuestras plataformas en YouTube y en TuneIn. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Venezuela reportó, o superó, mejor dicho, los 20.000 casos confirmados de COVID-19, según información que se nos daba este fin de semana. La vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, confirmó 765 nuevos contagios y 5 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas. El número total de fallecidos se elevó a 174 en todo el país. Y como es natural, esta situación genera gran preocupación, sobre todo a la luz de las medidas que se han anunciado en las últimas horas. La respuesta, según lo han interpretado los ciudadanos en redes sociales, a los 11 lineamientos generales presentados por las academias, la Academia de Medicina y otras sociedades científicas, fue designar a un cantante de reggaetón, a un pelotero, al frente del Poliedro de Caracas, donde han habilitado más de 900 camas para recibir supuestamente a pacientes asintomáticos de coronavirus en nuestro país. De hecho, las palabras de Nicolás Maduro fueron: te encargo la salud del pueblo de Venezuela en el Poliedro, le dijo al Potro Álvarez. Esto evidentemente ha sido interpretado como una burla ante la preocupación cierta y seria sobre el alcance de la pandemia en nuestro país. Hablaremos al respecto ampliamente durante la mañana de hoy. Otra de las informaciones que nos deja el fin de semana sin duda tiene que ver con la posición que ya era conocida en buena medida de los partidos políticos de la Alternativa Democrática de no participar en las elecciones legislativas del mes de diciembre. Las organizaciones llegaron a un acuerdo y denunciaron que se trata de un fraude electoral de Nicolás Maduro. La prensa internacional ha ofrecido toda clase de detalles. Por ejemplo, Caracol Radio de Colombia decía: los 27 partidos que hacen parte de la oposición en Venezuela enviaron un comunicado en el que anuncian que llegaron a un acuerdo para no participar en las elecciones para la Asamblea Nacional que fueron convocadas para el 6 de diciembre. En el texto afirman que consideran esos comicios como un fraude convocado por el régimen de Nicolás Maduro y aseguran que ya han agotado todos los esfuerzos nacionales e internacionales para tener un proceso electoral competitivo. Y esto sin duda va a generar también toda clase de reacciones, y ya hay toda clase de análisis acerca de los escenarios que tenemos por delante, de los cuales hemos hablado ampliamente en este espacio, por cierto, en varias oportunidades. Y me dicen que ya tenemos en línea telefónica a nuestro primer invitado, el doctor Leopoldo Briceño, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Nos acompaña. Le agradecemos atendernos tan temprano. Doctor, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, quiero hacerle una aclaratoria. Ya yo no soy el presidente de la Academia Nacional de Medicina. Desde el jueves pasado entregué la presidencia al doctor Enrique López Loyo, pero sigo siendo individuo de número
y estuve al frente de la academia durante los últimos 2 años. Buenos días, ¿cómo le va? Bien, doctor, gracias por la aclaratoria. Yo iniciaría conversación a partir del comunicado que emitió la Academia de Medicina conjuntamente con otras sociedades científicas e instituciones en Venezuela, ofreciendo 11 lineamientos generales, 11 propuestas para hacer frente a la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Lo escuchamos. Sí, bueno, exactamente, lo tengo al frente de mi computadora, el comunicado, porque quería referirme a este comunicado. Hemos visto en los últimos días el ascenso incontrolable de pacientes con COVID-19. Eso nosotros en abril, un comunicado de las academias de medicina y la Academia de Ciencias Físicas sobre todo, en donde se pronosticó este pico y entonces nos llamaron que éramos unos exagerados, que éramos unos locos, y ahora se ve el resultado de esta política insuficiente de este gobierno, que no sabe cómo hacer unos lineamientos correctos con respecto al control de esta pandemia. Ahora, doctor, hablemos de algunos de los puntos que ustedes establecen allí. En este espacio lo hemos analizado con otros especialistas. Pero el primero, tiene que ver con la política comunicacional de prevención de la enfermedad. Y ciertamente en relación a este tema ha habido toda clase de críticas. Llama poderosamente la atención que todavía estemos digamos, en esta situación, luego incluso de haber suscrito el régimen de Maduro un acuerdo con la OPS y la Asamblea Nacional. Le pediría un comentario sobre este punto en específico. Bueno, el convenio ese, yo nunca lo he visto, el convenio entre el Maduro y el gobierno de Maduro y la OPS y la Asamblea Nacional, pero sí forma parte de un grupo de especialistas de la academia, de ese grupo de la Asamblea Nacional, que está al frente de una comisión pro salud de Venezuela. Lo que pasa es que ha sido muy mal manejado. Primero, el uso correcto de las mascarillas, el distanciamiento social y la higiene frecuente de las manos, eso no se está cumpliendo en este país. Tú sales a la calle y ves la gente comprando en los automercados, la mitad de la gente no lleva la mascarilla, aunque dice que no pueden entrar a este sitio, pero después se lo quitan, o sea, se bajan y se hablan con el amigo que está al lado. Entonces ha sido mal manejado desde el punto de vista sanitario. Aquí no se están haciendo pruebas suficientes, se necesitan, como dice el comunicado, entre 8 y 10 mil pruebas diarias. Resulta que aquí el resultado de eso se lo dan a las pacientes a los 10 días. Entonces, si nosotros tenemos hoy en día 800 o 1000 casos diarios, eso multiplíquelo, según comentario con el doctor Olenta, que es especialista en enfermedades infecciosas, eso habría que multiplicarlo entre 5 y 10 veces. O sea, probablemente haya 10.000 casos diarios en vez de 800 o 1000 como dice el gobierno. Ahora, le pregunto, doctor, porque uno de los elementos específicamente tiene que ver, y usted ya lo mencionaba, con el diagnóstico. ¿Qué justificación puede haber para no ampliar la capacidad de hacer pruebas en nuestro país, tomando en consideración la cantidad de laboratorios que han expresado su disposición de, colaborar con este tema? Lo escuchamos. Bueno, ese es un error, porque ellos tienen centralizado en un solo sitio, que es el Instituto de Higiene. Supóngase una prueba que venga del estado Táchira al Instituto de Higiene. ¿Qué resultado puede tener esa prueba? No se sabe si viene lo que toman del paciente en buen refrigerado, etcétera. O sea, tarda 4 días en llegar aquí a Caracas, y entonces la prueba la diagnostican y dan el resultado a los 8 días. Entonces, que eso no es correcto. Las clínicas privadas y los institutos privados se han puesto a la orden para detectar, hacer las pruebas de diagnóstico, y ya usted vio la semana pasada que
negó a las clínicas privadas hacer la prueba de PCR, que es la prueba esencial para hacer. Aquí debía haber 8.000, 10.000 pruebas diarias y no se hacen, yo creo ni 100, no sé cuánto se hace. Ahora, el tema del manejo de los pacientes asintomáticos, doctor, ha generado también mucha preocupación, sobre todo a la luz de las denuncias que abundan en redes sociales sobre las condiciones de confinamiento de estas personas. Las academias han solicitado, que han propuesto, han dicho que es necesario aislar en casa a los pacientes que no presentan síntomas. Digamos, es una medida además que se ha tomado en otros países. Yo le pediría su comentario al respecto. Bueno, yo le voy a dar un ejemplo de 2 hijos míos. Las 2 hijas hembras mías, una vive en Miami y dio COVID positivo, pero ella está asintomática. Entonces, ¿qué le dijeron los médicos allá? Aíslese en su casa, los demás personas que están negativas, que salgan de su casa y usted se queda sola con la persona. Entonces ella se quedó con un sobrino que es positivo y ya pasaron los 15 días y ya está libre, se hizo otra vez el examen. Entonces el aislamiento debe ser en sitio en su casa. ¿En qué más está una persona mejor que en su casa? No es, digamos, a mí me van a llevar al poliedro, a ese hacinamiento de pacientes, que eso debe tener 2 metros, 2 por 3 cada casilla. ¿Y en dónde están los baños? ¿En dónde está el agua? Yo no vi ningún baño ahí, solamente unos toldos, unos sitios en donde se ponen los pacientes. Eso es un error. Y además, al frente de eso, una persona que llaman el Potro Álvarez. ¿Quién es el Potro Álvarez? Ese no es médico, perdóneme. Eso no hay ninguna persona que debe estar al frente de eso. Entonces, eso fue el primer nombramiento. Pues ahora nombraron a una persona más, no sé quién es, no sé si es médico o es técnico superior, como son los técnicos superiores que nos mandan de Cuba y que para estar al frente de la pandemia. Ahora, doctor, ¿cómo interpreta usted esta designación? Bueno, es un error garrafal. ¿Cómo va a ser una persona que yo no sé quién es ese señor Potro Álvarez? Yo no lo conozco, pero he oído que un funcionario que es el director del hipódromo, digamos, el director del hipódromo nacional, en donde lo que se corre es la mafia del dinero, de lavado de dinero, me imagino, porque yo no sé nadie que vaya al hipódromo a ver las carreras, mira eso. Entonces, esa es la persona que está al frente de él. Ahora, los pacientes hospitalizados necesitan un protocolo que esté autorizado mundialmente. ¿Cómo van a...? Ellos empezaron que si la vacuna BCG, que si después la hidroxicloroquina, que después otro... Entonces, esos no son los tratamientos adecuados. El paciente que necesita intubación es el 2% de los pacientes sintomáticos. Solamente las personas de edad, como yo tengo 82 años, si a mí me da COVID-19, probablemente a mí me van a tener que intubar, pero por mi edad y mi condición de persona mayor. Pero una persona joven que no tenga necesidad de tratamiento, no necesita intubación. Entonces hay protocolos en todo el mundo que se han dado. Los protocolos de tratamiento ajustables con medicamentos en fase de ensayo o de carácter compasivo, este es un error. Debe estar una evaluación de una comisión de bioética y la aprobación del enfermo también. Digamos, yo, Leopoldo Briceño, necesito que me intuben para, como último, yo voy a decir, no me intube, use el ventilador a otra persona más joven, porque ya yo llegué al término de mi vida, bueno, entre comillas, espero que no. Igual, doctor. Ahora, doctor, le pregunto, porque han propuesto la conformación, y este es uno de los puntos más importantes, de un equipo multidisciplinario para diseñar políticas públicas. En su opinión, ¿por qué esto ha sido imposible en nuestro país? Bueno, le puedo decir lo siguiente. El mes pasado tuvimos una reunión de todos los países de Latinoamérica.
en una reunión virtual, como son las reuniones hoy en día, de todas las academias de medicina de Latinoamérica, representados 13 países, entre ellos España y Portugal. Entonces, el único país, óigame esto, el único país en donde la Academia de Medicina no ha sido tomada en cuenta para nada, no nos han llamado ni una vez. Es más, nosotros estos comunicados que han causado revuelo, eso, ¿quién nos ha nada? La Academia de Medicina de Venezuela no ha sido tomado en cuenta, y la Academia de Ciencia Física, que son investigadores, tampoco han sido llamados para conformar un equipo multidisciplinario en donde haya médicos, virólogos, epidemiólogos, matemáticos, profesionales de la salud, sociólogos, economistas, antropólogos. Ese es un equipo multidisciplinario que aplique los protocolos en boga de hoy en día. Doctor, sobre el tema, el punto número 9, que tiene que ver con la flexibilización con criterios de transparencia, francamente tampoco se ha ofrecido explicación acerca de este esquema de 7+7, de 7 días de cuarentena radical y luego 7 días de flexibilización en nuestro país, que aparentemente no ha tenido mayor efecto para controlar el avance de la pandemia. ¿Qué puede decirnos al respecto? Bueno, ese es un error. ¿Cómo va a ser 7 días cerrados y 7 días abiertos? En los 7 días cerrados, o sea, de cuarentena total, yo he salido a comprar en la panadería que tengo más abajo de mi casa, y ahí la gente está en la calle. O sea, eso es embuste. Yo vivo en La Castellana, que es un sitio de clase media alta. La Castellana es un sitio de clase media alta. Pero imagínese usted una persona muerta de hambre que no tiene como el dinero para comprar una agua, ni siquiera agua, pan, tampoco, porque el sueldo es mísero, y si es un paciente, una persona retirada que tenga una pensión del seguro que son 450,000 bolívares, que eso no alcanza ni medio cartón de huevo. Entonces esa persona tiene que salir a buscar su comida, pues si no se muere de hambre. Vemos, la muchacha que trabaja en mi casa vive en Petare, arriba, en un cerro, que tiene que coger una camioneta que le vale 200,000 bolívares para bajar, 200,000 para subir, y yo le pago 1,000,000. Entonces, ¿qué le queda para comprar medio cartón de huevo? O sea, el confinamiento ha sido un error. Ese 7%, eso no sirve. O es o no es. Finalmente, doctor, ¿qué escenarios cree usted tenemos por delante? El doctor Julio Castro decía que el promedio de crecimiento semanal de número de casos se incrementa en un 135%. Se ha venido incrementando en un 135%. ¿Qué podemos esperar en los próximos días según su criterio? Eso va a seguir subiendo. Eso, digamos, en Italia, en donde son los sistemas aplicados, nosotros tenemos comunicación con una doctora venezolana del Hospital de Clínica Caracas, que se fue a vivir para allá han aplicado protocolos estrictos, y nos dice, esto es así, así, así. Los protocolos del Hospital de Clínica Caracas, en donde hay ya no sé cuántos pacientes, digamos, ya pasan de 40 hospitalizados en COVID, y las clínicas, el Ávila, el Auto, todos están full. Existe un protocolo específico. Esta gente no tiene un protocolo. Yo no he visto ningún protocolo que ellos hayan emitido. Esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que estamos dando. Le estamos dando remdesivir, le estamos dando oxígeno, yo no sé, el hospital, digamos, el hospital en donde yo trabajé 40 años, que es el hospital universitario, acaba de comunicar el director que no recibe más pacientes, pues está full. Y resulta que el hospital universitario tiene 1,200 camas. Bueno, dedíquele 500 a los pacientes de COVID. Entonces están full porque tienen 40. Eso es una burla. ¿Cómo hace que están full y tienen 40 de COVID?
Doctor Leopoldo Briceño, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Fue presidente de la Academia de Medicina, es individuo de número de la Academia, expresando opinión analizada acerca de los lineamientos que se publicaron la semana pasada y lo que ha venido ocurriendo con el avance de la pandemia. Ya Venezuela superó los 20.000 casos confirmados, según se nos decía en el último reporte oficial. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos amigos, palabras más, palabras menos, y uno de los puntos más destacados de este documento suscrito por la Academia, sociedades científicas y otras instituciones tiene que ver con las medidas sociales y económicas que permitan el sostén de la economía y la supervivencia de las personas. Y es que el impacto económico de la pandemia ha sido devastador. Nos acompaña el profesor economista Carlos Yáñez. Él es profesor de la Universidad de Carabobo. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, y buenos días a la radioaudiencia. Pues le pediría, profesor, una primera valoración de su parte acerca de este punto que figura en el documento suscrito por la Academia de Medicina y otras sociedades científicas en torno al manejo de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, el documento suscrito por la Academia de Ciencias de la Medicina complementa el conjunto de llamados a la atención que han hecho las academias que hacen vida en la República. Me refiero específicamente a la Academia Nacional de Ciencias de la Economía, ANCE, me refiero a la Academia de Ciencias de Matemática y Física, que alertó acerca de justamente el spike o pico de COVID para el mes de finales del mes de julio y para el mes de agosto, y ahora esta llamado de atención o esta alerta que hace la asociación, la Academia de Ciencias Médicas
en torno al manejo absolutamente discrecional, al manejo absolutamente, digamos que improvisado, que el régimen de Nicolás Maduro le está dando a esta eclosión de la pandemia o este crecimiento de la pandemia. Porque si nosotros analizamos qué es lo que se está haciendo, bueno, la preparación de espacios al aire libre o de espacios improvisados para la atención de los pacientes infectados por la COVID-19. Si bien es cierto, antes de que los pocos reductos que tiene Nicolás Maduro dentro de la sociedad indiquen que en el resto del mundo se hizo lo propio, sí, en Europa se adecuaron espacios externos a los hospitales cuando la capacidad instalada de los hospitales fue superada. Lo propio ocurrió en los Estados Unidos, la presencia de buques hospitales en la ciudad de Los Ángeles, en la ciudad de Nueva York, pero de hecho los buques no fueron utilizados porque la capacidad hospitalaria era suficiente, es decir, el tamaño de la capacidad hospitalaria fue suficiente. Tan solo en Europa se rebasó esta capacidad instalada, pero en Venezuela no existe una capacidad instalada mínima para la atención de los pacientes de COVID. En Venezuela no hay una infraestructura médica, en Venezuela no hay una infraestructura de salud pública ad hoc y eficiente. Nuestros hospitales, el 96% de ellos no tienen fluido de agua corriente. Los médicos en un promedio de 60 a 70% no tienen equipos de protección ni seguridad biomédica. Me refiero a lo más elemental, tapabocas y guantes para el tratamiento de los posibles enfermos de COVID. Y frente a esto hay una altísima desinformación en cuanto a lo que debe hacerse frente a la pandemia. En el caso del Estado Carabobo y la región central, la Facultad de Ciencias de la Salud, a través de su decano, el doctor José Corado, ha establecido unos números de contacto por WhatsApp en donde atienden a los pacientes que sufren el virus, porque hay que alertar a la sociedad para tranquilizarla que no siempre los infectados de COVID van a estar condenados a padecer de síntomas tan graves que requieran el intubamiento o van a fallecer. Hay casos en donde el virus tiene efectos evidentemente cercanos a los de una influenza normal, pero el tema está en que esta crisis, en el caso de Venezuela, ha supuesto una contracción de la economía que duplica la del Perú, que es el país que ha sufrido mayor eclosión de casos de coronavirus y que ha tenido la cuarentena más larga en la historia de la pandemia en América Latina, desde marzo hasta la fecha. Venezuela también decidió cerrarse desde marzo hasta la fecha, pero por un conjunto de factores distintos a la COVID. Cuando nosotros analizamos que en Venezuela no hay, por ejemplo, María Alejandra, combustible para el suministro de gasolina a los vehículos, cuando advertimos que ya hay una escasez del 60% de la gasolina subsidiada y del 30% de la gasolina premium, cuando analizamos que las refinerías medianamente reactivadas tienen una capacidad de producción de 30 millones de barriles de petróleo y de gasolina, y el consumo interno va entre 100 y 110 mil barriles de combustible diario, y la gasolina de Irán se está agotando, pues se configura un cuadro que es absolutamente inmanejable para un gobierno como el de Nicolás Maduro, que aparte de torpe es un gobierno absolutamente arrogante, un gobierno que decide aplicar una cuarentena de 7 días estrictos hasta el 10 de agosto para luego levantarlo, una cuarentena que no se cumple de manera eficiente. Yo quiero aclarar que no se trata de una falta de responsabilidad de la población o que la población haga fiestas o que tenga
una inclinación celebracionista, que creo que ese fue el calificativo que le dio el señor Maduro a los venezolanos. El 80% de los venezolanos no tienen ingresos para poder tolerar una pandemia como la del COVID, que supone el alejamiento social. El 80% de los venezolanos perciben menos de $1 al mes, que es el salario mínimo integral. Se necesitan más de 177 salarios mínimos para poder adquirir una canasta alimentaria normativa básica con 2.000 calorías. Ninguna capa socioeconómica de Venezuela tiene la posibilidad de consumir los 51 gramos de proteínas. Venezuela es una economía sin moneda, desmonetizada, con un bolívar absolutamente innecesario, insuficiente, desagiado y deprimido en sus cualidades monetarias, con un poder per cápita de sostenimiento del bolívar inferior a 158.000 bolívares por persona o a $1, y eso es una cuenta a la cual todos los venezolanos tienen acceso cuando entran a la plataforma del Banco Central y buscan en liquidez monetaria la cantidad de billetes y monedas que hay en la República y lo dividen entre el número de habitantes. La cuenta da 158.000 bolívares por habitante, que es lo que la gente utiliza. La informalidad en Venezuela ha llegado a niveles de situación de calle, porque los vendedores informales deciden vender un poco más económico que los mercados formales o los propios equivalentes informales que están medianamente bancarizados, solo con la posibilidad de obtener bolívares para poder cubrir el conjunto de transacciones que son requeridas pagarse con esta moneda, que están reducidas solamente a un pasaje de un transporte público que es 30 veces menor a el número de unidades de transporte que teníamos antes de la pandemia. Con esto te quiero decir que Venezuela antes de la pandemia exhibía cifras macroeconómicas semejantes a las de un país en guerra, superado solamente por Liberia, que es un país africano que tiene 2 décadas en guerra civil. Venezuela tiene una contracción de 86% en su actividad económica. Venezuela tiene un retraso o un rezago en la producción petrolera de más de 100 años. Nuestra producción petrolera es de 393.000 barriles de petróleo diario, semejante a lo que se produce o la que producía el Sumaque 1, que fue el primer pozo petrolero que explotó en la cuenca de Maracaibo. Los campos petroleros de Petropiar, Petroboscán y la faja del Orinoco están detenidos. El último taladro de extracción de Venezuela se detuvo, y para poder sostener esta producción de petróleo de 200.000 barriles se requieren que estén activos 20 taladros de extracción, y esos 20 taladros no están activos. En tal sentido, Venezuela no está produciendo petróleo y por ende no está recibiendo ingresos por la vía de las exportaciones, y esto afecta evidentemente el flujo de caja de un país que está gobernado por una hegemonía que no le importa el devenir de la población, que no invierte en servicios públicos porque sencillamente no tienen, se robaron los recursos para la inversión en los servicios públicos. En Venezuela no hay acceso a agua potable, el 90% de la población no tiene acceso a agua potable, y la respuesta de Nicolás Maduro es comprar más de 300 camiones cisternas con un sobreprecio exagerado a el gobierno de México, que muy bien hubiese permitido reparar la red de acueductos públicos que surten a las principales ciudades del país. Venezuela, ahora, profesor, perdón que lo interrumpa, pero en el caso concreto del avance de la pandemia, usted lo mencionaba, que entre otras cosas, en Venezuela no existe la capacidad instalada para hacerle frente. La CEPAL y la propia OPS han advertido recientemente que la reactivación económica solo será posible si se logra frenar justamente esta epidemia. En el caso concreto de Carabobo, el fin de semana se confirmaba la muerte de un efectivo del 6CPC, el producto del coronavirus, y los familiares denunciaban a través de redes sociales que probablemente el deceso ocurre
producto de fallas eléctricas. Este efectivo, Orlando Polanco, aparentemente tuvo que ser conectado a un ventilador. Ahora, yo le preguntaría su comentario en torno a este tema, tomando en cuenta lo que ha advertido, insistimos, un organismo como la CEPAL, incluso como la OPS, esto de que la economía, la reactivación económica está ligada en estos momentos directamente al control, al avance de la pandemia de COVID-19. Lo escuchamos. Cuando analizamos los datos de CEPAL, advertimos que el país que más va a tener contracción es el Perú. Yo quiero aclararle a la radioaudiencia que la CEPAL y todos los organismos internacionales, entre ellos la Organización Panamericana de la Salud, hacen las mediciones del avance de la pandemia y las mediciones económicas sin tomar en cuenta el efecto de Venezuela, porque la contracción de Venezuela es tan alarmante que sencillamente distorsionaría la medición estadística y econométrica establecida para determinar el nivel de daño que han sufrido las economías. Todas las economías de América Latina van a tener cifras negativas, salvo decaimientos muy moderados en el caso de El Salvador y en el caso del Paraguay, que son países agrícolas cuyas economías estaban, digamos, que un poco más fuertes, más sólidas, para soportar el proceso de aislamiento y para poder financiar el aplanamiento de la curva de la COVID-19. El caso particular del estado Carabobo, con el fallecimiento muy sensible de este efectivo del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, la antigua PTJ, se debió a una enfermedad de base que tenía el funcionario. El funcionario sufría de asma, al parecer, pero lejos de esto también hubo el fin de semana pasado, e inmediatamente pasado, este fin de semana, un proceso de mantenimiento, entre comillas, de la red eléctrica en el estado Carabobo, particularmente en la ciudad de Valencia, en la planta de suministro de la Quisanda, que surte de energía eléctrica tanto al norte como al sur de la ciudad. Yo quiero aclarar que en el estado Carabobo y en la ciudad de Valencia los cortes eléctricos superan en muchos casos las 24 horas sin suministro, aparte de fallas terribles en voltaje que destruyen tanto la red eléctrica como los pocos electrodomésticos que ya le quedan a las personas. Y en el caso de este funcionario, que es quien estaba siendo atendido a través de un electroventilador durante su tratamiento, pues la falla eléctrica habría supuesto, digamos que el fallecimiento de este funcionario. Lo propio ocurrió en Guaparo, que es una zona de clase media muy alta en el estado Carabobo, en una residencia de habitación, en un edificio donde tuvieron que lamentablemente bajar a una paciente afectada por un problema respiratorio a través de las escaleras del edificio, porque no había energía eléctrica y también falló el ventilador con el cual se estaba atendiendo. Los venezolanos, y en este caso los valencianos y los venezolanos en su totalidad, que se están atendiendo esta enfermedad de la COVID o esta pandemia de la COVID en sus residencias de habitación para evitar un aislamiento brutal impuesto por el gobierno de Nicolás Maduro, que es llevarte a un CDI en donde te aíslan y en donde te someten al tratamiento de los médicos integrales comunitarios que no tienen la experticia suficiente de los médicos venezolanos, y ahora con la bofetada a la meritocracia y la bofetada a la formación académica y la elegía a la improvisación que ha supuesto el nombramiento de este señor, cuyo nombre no conozco es el apodo con el cual se hizo famoso a través de su actividad artística, entre comillas, el célebre Potro Álvarez, quien se va a encargar de la administración de la adecuación de los espacios del
Poliedro de Caracas, que es un hospital absolutamente centralizado, y es un individuo que no tiene la experticia, el conocimiento ni la formación. María Alejandra y la radioaudiencia, yo quiero hacer entender que los médicos, quienes han estudiado 6 años de pregrado y tienen luego que estudiar 2 o 3 años o 4 años más para una especialización y 5 años más para un magíster, para poder ser médicos especialistas en un área, tienen que a su vez especializarse en infectología y en epidemiología para poder tener la formación requerida para el manejo y el análisis de los datos estadísticos que permitan determinar el curso de una pandemia, es decir, que permitan ubicar en cuál es la fase de la pandemia. Yo quisiera saber si este señor en los dogados de los estadios de béisbol, en donde también fue un pelotero muy promedio, o en los backstage de las presentaciones de sus actividades artísticas, en donde también fue un cantante muy promedio, por no decir mediocre, ha tenido la capacidad de formarse para poder dirigir y regir un centro de atención médica. Si hay algo especialmente complicado es ser director médico de una institución, bien sea pública o privada. El director médico está pendiente de las guardias de los residentes. El director médico está pendiente del tratamiento y de la evolución de las morbilidades de los pacientes que se reciben en los centros de atención, así como de los protocolos que se deben de seguir para el manejo de estos pacientes. Entonces es cuando uno indica que el gobierno de Nicolás Maduro, el régimen de Nicolás Maduro premia la mediocridad y pareciera tenerle una rabia estructural y visceral a la sociedad venezolana al colocarla en manos de personas y de funcionarios públicos que adolecen de la más mínima formación elemental para el tratamiento de algo tan delicado como una pandemia que tiene al mundo contra las cuerdas, y que en el caso de países como Alemania, por ejemplo, está siendo atendida por premios Nobel en medicina, por institutos reconocidos en salud. Aquí la prueba rápida de despistaje del coronavirus, la que supone introducir una suerte de hisopo en las fosas nasales, que en economías como la de Estados Unidos o las europeas se puede hacer a través de farmacias, en donde los pacientes que no tienen síntomas tan delicados pueden acudir hasta estas farmacias en sus vehículos y recibir el kit a través de una ventanilla, y en 10 días tener el resultado. En Venezuela ese procedimiento tarda entre 15 a 25 días, porque si se hace en provincia tiene que enviarse al Instituto de Higiene Nacional, y por ende, que está en Caracas, y por ende el rezago en las cifras. Entonces es absolutamente preocupante el manejo de la pandemia en una situación de un país que ya tenía unas cifras macroeconómicas muy comprometidas. Venezuela es uno de los 5 países posiblemente afectados por hambrunas bíblicas, no dicho por mí, dicho por el Fondo Monetario Internacional, refiriéndose a República Democrática de Congo, a Yemen, a Sudán del Sur y a Afganistán, y evidentemente a Venezuela. Profesor, perdón que lo interrumpa. Tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad, pero me interesa mucho, no quisiera desaprovechar la oportunidad de escuchar su opinión acerca del impacto económico de este mecanismo denominado 7+7 en nuestro país. Hace algunos minutos el doctor Leopoldo Briceño, individuo de número de la Academia de Medicina, nos decía que sencillamente es un error en materia de salud. Yo le preguntaría, ¿es un error en materia económica? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ya usted adelantaba algo, pero el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, destacaba hace algunos días que probablemente no hay en la historia de la humanidad un país que haya tenido un nivel de contracción tan profundo como Venezuela sin haber tenido una guerra
o un enorme desastre natural, o los dos. No hay una coyuntura igual a la destrucción de valor que se ha dado en nuestro país. Yo le pediría un comentario sobre estos dos temas, pero al regreso de la pausa ya venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprecib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de los lineamientos presentados por las academias, sociedades científicas, otras instituciones para hacer frente a la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Uno de ellos está referido al impacto económico o la necesidad de tomar medidas sociales, económicas, que permitan el sostén de la economía y la supervivencia de las personas. Nos acompaña el profesor Carlos Ñáñez y yo le dejaba un par de inquietudes antes de hacer la pausa. Una tiene que ver con el impacto de esta estrategia denominada 7x7. Insistimos, el doctor Leopoldo Briceño de la Academia de Medicina la calificaba, de un error en materia de salud. No sé si ocurre lo mismo en materia económica. Y en segundo lugar, ya usted adelantaba algo, profesor, pero es que el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo advertía que no hay en la historia de la humanidad un país que haya tenido un nivel de contracción tan profundo como el nuestro. Lo escuchamos. Bueno, analizando las palabras del doctor, miembro de número de la Academia de Ciencias de la Medicina, esta pandemia ha sentado a macroeconomistas y a epidemiólogos para definir el coste del aplanamiento. Es decir, la capacidad, el músculo que tiene cada economía, el espacio, el espectro fiscal que tiene cada economía para poder financiar el costo del aplanamiento, que no es otra cosa que el fin de la replicabilidad de los casos. Los epidemiólogos utilizan ecuaciones en diferencia o ecuaciones diferenciales para poder determinar el impacto de crecimiento de una pandemia cuya función de crecimiento o de replicabilidad está asociada a una función exponencial. Es un error desde el punto de vista epidemiólogo y médico tener a las personas aisladas 7 días para luego dejarlas salir a los 7 días inmediatamente siguientes. No hay que ser médico para saber que el virus se mantiene latente dentro de la población, ni hay que ser médico para entender que un país que tiene 79% de su población en pobreza extrema de ingreso y 97% de su población en pobreza de ingreso a través de el cálculo ofrecido por la ENCOVI, es un país que no puede sencillamente aislarse socialmente y dejar de salir a la calle, porque entra en la disyuntiva, y aquí sí entramos en terrenos económicos, en la disyuntiva de la toma de decisiones entre salir y contagiarse
o quedarse en la casa y fallecer de hambre o no poder satisfacer las necesidades básicas. Hablo de las economías del primer mundo, esa es la gran disyuntiva. En el caso de una economía como la venezolana, que es una economía en donde las casas se convierten en prisiones al borde del naufragio, y digo esto porque son residencias de habitación o espacios en donde no llega el suministro de agua potable, en donde no hay energía eléctrica, en donde sí hay un pozo perforado, que es el caso de Caracas, en donde hay un estudio de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela que indica que todas las unidades habitacionales del este de la ciudad, que están ubicadas en las faldas de la Serranía del Ávila, han decidido perforar pozos profundos para tener acceso a estos acuíferos, que si bien es cierto que se recuperan durante el periodo de lluvia, también es cierto que su perforación sin ningún grado de control para satisfacer la necesidad del acceso al agua potable presupone un daño ecoambiental importante y podría llevar al agotamiento de este recurso, aparte que no es un protocolo digamos que homólogo para toda la sociedad. Sin embargo, esta réplica esta praxis se ha replicado a través de mecanismos más menos elaborados y evidentemente más rudimentarios en el centro de la ciudad de Caracas, y lo propio ocurre aquí en la ciudad de Valencia. El norte de la ciudad ha decidido perforar pozos profundos, que es una inversión que va entre los $40,000 y los $50,000, y su mantenimiento oscila entre los $1,500 y los $2,000 mensuales, y también se ha trasladado a centros urbanos menos capaces desde el punto de vista económico, y eso es una realidad. Este esquema de cuarentenas de 7+7 pues afecta evidentemente a una industria que ya venía muy contraída, a una economía que es 86 veces más pequeña que la del 2013, a una economía que ha llevado a los venezolanos a los mismos ingresos per cápita de 1940, a una economía que es inferior en términos de remuneración a lo que percibió un venezolano en el 57. Diariamente en 1957 un venezolano percibía $5. En la actualidad un venezolano percibe menos de $1,3 al mes. Entonces estamos hablando de un deterioro económico total, y si esta situación de aislamiento se sostiene, la industria manufacturera va a tener un cierre entre 800 y 1.100 empresas, lo cual nos llevaría a un protocolo de consumo semejante a la de 1957. Venezuela es un país que no tiene radio fiscal ni monetario para hacerle frente a esta pandemia del coronavirus, porque su industria petrolera, que es el nodo central de la economía, que es la columna vertebral de la economía, está sensiblemente afectada. Lo que decía el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo es en efecto de réplica a lo que manifiesta Leandro Barren. Ningún país del planeta ha vivido una contracción económica tan alarmante y escandalosamente alta como la vivida en Venezuela. Venezuela no tiene recesión, Venezuela tiene depresión destructiva de su aparato productivo. Somos comparables solamente con Liberia, que es un país africano que ha sufrido una guerra civil por más de 20 años. Venezuela supera a Yemen, que es el país con la peor crisis económica y humanitaria del planeta en términos de la degradación de su economía, que ha sido muy rápida. Venezuela tiene 26 trimestres de caída continua en el tamaño de su economía. Venezuela vive una hiperinflación
que tiene ya 30 meses viviendo con los venezolanos. Venezuela es una economía absolutamente desmonetizada, endémicamente desmonetizada, y la desmonetización en Venezuela... Perdón que lo interrumpa, profesor Carlos Ñañez. Lamentablemente se nos agotó el tiempo, pero creo que queda absolutamente claro el mensaje. No hay punto de comparación entre Venezuela y lo que está ocurriendo en el resto del mundo en materia económica. Le agradezco profundamente, como siempre, que nos haya acompañado en la mañana de hoy. Lamentablemente, insistimos, se nos ha agotado el tiempo. Cerrar con un titular: quizás nunca haya una cura para el COVID-19, lo acaba de decir el director general de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros nos despedimos. Esto quiere decir que vamos a tener que vivir con este virus, más allá de la vacuna o de las vacunas que ahora mismo se están investigando o se están fabricando en el mundo, se están evaluando en todo el mundo. Nosotros nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos con Por Todos los Medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de